Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Sla y Alil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Un acto de amor y ternura ha conmovido profundamente a los seguidores de Sla Türkoğlu y Alil Brahim Ceylan. Sla, conocida por su espíritu amable y su cercanía con sus seres queridos, organizó una sorpresa muy especial para Alil en su último cumpleaños, el cual celebraron en un hospital. Esta emotiva sorpresa no solo fue un momento de celebración, sino también una ocasión marcada por la reflexión, pues Sla expresó que este sería su último cumpleaños. A pesar de las dificultades que enfrentaron debido a la salud de Alil, Sla no quería que la fecha pasara desapercibida. Sabía que Alil, quien había sido una figura central en su vida y en la vida de muchos, merecía una celebración llena de cariño y de recuerdos felices. Con esto en mente, preparó una sorpresa en el hospital, un lugar que se había convertido en su refugio temporal debido a la situación delicada de la salud de Alil. Una sorpresa llena de amor y sentimientos. La sorpresa fue organizada con gran esmero por Sla, quien se encargó personalmente de cada detalle. Decoró la habitación del hospital con flores, globos y fotos de momentos especiales que ambos compartieron a lo largo de los años. La atmósfera estaba llena de calidez, y los amigos cercanos de la pareja también estuvieron presentes para hacer de esta ocasión algo aún más especial. Quiero que Alil recuerde este cumpleaños como uno lleno de amor y paz, comentó Sla mientras preparaba el ambiente para la celebración. Este es un momento para estar juntos, para compartir nuestra vida, incluso en los momentos más difíciles, añadió, con una mirada cargada de emoción y esperanza. A pesar de las circunstancias, la sorpresa logró emocionar a Alil profundamente. Él no esperaba nada en ese día tan especial, y el gesto de Sla le recordó lo afortunado que era de tenerla a su lado. Este cumpleaños es único. No hay palabras para expresar lo agradecido que estoy por todo el amor que recibo, dijo Alil, visiblemente emocionado, mientras abrazaba a Sla. Este es su último cumpleaños. La frase de Sla, este es su último cumpleaños, aunque cargada de tristeza, reflejaba la realidad que estaban viviendo. Alil, que había estado luchando contra problemas de salud graves, sabía que este cumpleaños podría ser el último que celebraran juntos. Sin embargo, lejos de ser un momento de tristeza, la declaración de Sla fue un acto de aceptación y de querer hacer de ese día un recuerdo imborrable. Alil, consciente de las palabras de Sla, no dejó que la melancolía empañara el momento. En lugar de lamentarse, ambos se concentraron en lo que realmente importaba, el amor que compartían. Lo único que quiero es estar aquí contigo, y que recordemos este día con una sonrisa, comentó Alil mientras tomaba la mano de Sla, buscando reconfortarla. Los seguidores de la pareja también se conmovieron profundamente por la sinceridad de este momento. A través de las redes sociales, miles de personas expresaron su apoyo y admiración por el amor que Alil y Sla se profesan. A veces la vida nos recuerda lo valioso que es tener a las personas que amamos cerca de nosotros, escribió un seguidor en Instagram. Otros comentaron sobre el hermoso gesto de Sla y la fortaleza de Alil en este momento tan complicado. La importancia del amor en los momentos difíciles. La historia de Alil y Sla es un testimonio de cómo el amor puede ser un refugio en tiempos de adversidad. A lo largo de los años, la pareja ha demostrado una relación sólida, construida sobre el respeto, la empatía y, sobre todo, el amor incondicional. A pesar de las dificultades que enfrentaron, ambos siempre se han mostrado como un equipo, apoyándose mutuamente en todo momento. Este cumpleaños, aunque marcado por la tristeza de la enfermedad de Alil, fue también un recordatorio de lo que realmente importa en la vida, el amor y el apoyo de las personas que más queremos. En ese sentido, Sla y Alil demostraron que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la luz del amor verdadero. Un legado de amor y gratitud. Con este gesto tan emotivo, Sla no solo celebró el cumpleaños de Alil, sino también su vida, su historia juntos y el amor que han compartido a lo largo de los años. A pesar de que el futuro es incierto, ambos decidieron disfrutar el momento presente,
creando recuerdos que perdurarán para siempre en sus corazones. La sorpresa en el hospital se convirtió, de alguna manera, en una afirmación de que el amor verdadero no se mide por el tiempo, sino por la profundidad de los sentimientos y las experiencias compartidas. Hoy celebramos la vida, el amor y todo lo que hemos vivido juntos, dijo Sla con una sonrisa triste pero llena de esperanza. La comunidad de seguidores de la pareja ha sido testigo de la fuerza de este amor y ha respondido con miles de mensajes de apoyo. Gracias por mostrarnos lo que es el amor incondicional. Este es un recuerdo que quedará en nuestros corazones, comentó un seguidor en Twitter, mientras muchos otros compartían sus sentimientos y deseos de fortaleza para la pareja. El amor y la dedicación de Sla Turkoglu hacia Halil Brahim Ceylan se hicieron aún más evidentes en un momento que nadie podría haber anticipado. Mientras Halil luchaba contra una grave enfermedad, Sla decidió preparar una sorpresa que marcaría un antes y un después en sus corazones. En un gesto de profunda ternura y respeto, organizó una celebración de cumpleaños en el hospital para Halil, una ocasión que, a pesar de las circunstancias difíciles, estuvo llena de amor, reflexión y esperanza. La frase que Sla pronunció al referirse a este cumpleaños, este es su último cumpleaños, dejó una profunda huella en quienes estuvieron cerca de ellos, pues, aunque llena de tristeza, refleja la cruda realidad de la situación y al mismo tiempo la fortaleza de la pareja. La sorpresa en el hospital. La sorpresa fue preparada con mucho cuidado por Sla, quien se encargó personalmente de cada detalle. Sabía que, debido a la situación de salud de Halil, este cumpleaños no sería como los demás, pero quería asegurarse de que, aunque las circunstancias no fueran las ideales, el amor y la calidez de su entorno lo rodearan en este día tan significativo. Los detalles fueron sencillos pero profundos. La habitación del hospital se llenó de flores frescas, fotos de momentos felices, globos y velas, todo cuidadosamente dispuesto para crear un ambiente cálido y familiar. Sla eligió canciones especiales que ambos compartían como banda sonora de ese momento, buscando que Halil se sintiera rodeado de amor. Es un día para celebrar lo que hemos vivido y lo que significamos el uno para el otro, dijo Sla mientras ponía la última vela en la tarta que ella misma había preparado. Aunque la situación en el hospital era seria, la atmósfera estaba llena de afecto y de un amor tangible que se podía sentir en el aire. Este no es solo un cumpleaños, es un homenaje a todo lo que hemos sido juntos, añadió Sla con una mezcla de emoción y fortaleza. Este es su último cumpleaños. La conmovedora frase que Sla pronunció antes de la celebración, este es su último cumpleaños, fue una manera de aceptar la realidad difícil de la salud de Halil, pero también una forma de hacer que este día fuera memorable a pesar de todo. Sla no trató de ocultar la gravedad de la situación, pero en lugar de rendirse ante la tristeza, decidió enfocar todo su esfuerzo en celebrar la vida de Halil, en hacer que este cumpleaños fuera uno lleno de recuerdos felices y amorosos. Halil, por su parte, recibió este gesto con un profundo sentimiento de gratitud. Aunque estaba consciente de la seriedad de su estado de salud, el gesto de Sla lo tocó profundamente. No sé si hay palabras suficientes para agradecerte todo esto. Hoy, más que nunca, me siento afortunado, comentó Halil con una voz cargada de emoción. A pesar del dolor y la incertidumbre que ambos sentían, en ese momento, el amor que compartían se convirtió en el principal motor de la celebración. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.